Advertencia, lo que viene a continuación es no apto para mentes aburridas. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de nuestra insaciable curiosidad. Señoras y señores, porque todo en la vida tiene su ciencia. Aquí comienza All You Need Is Love. El show de ciencia y tecnología más querido del mundo. Con la conducción del periodista Iván Rimaza. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de All You Need Is Love, completamente en vivo desde el estudio 69 de TV USACH y también completamente en vivo por Radio USACH, la 94.5 FM. Recuerden que ustedes nos ven completamente en vivo o nos escuchan por una de esas dos opciones, TV USACH, canal 50.1 y Radio USACH, la 94.5 FM, eso en la región metropolitana. Pero ¿qué pasa si estás en otra parte de Chile o en otra parte del planeta Tierra? Bueno, también podemos llegar a ti a través de la señal del cable, por ejemplo, Zapping o Mundo también tienen TV USACH para que de Arica a Punta Arenas nos puedas sintonizar e incluso alrededor del planeta en el streaming que también tenemos disponible en el sitio web de nuestro canal diariousach.cl. También puedes ver y escuchar todo por internet. De hecho, si es que sientes que ya pasaron de moda los contenidos en vivo o las repeticiones que las tenemos de lunes a viernes, 7:30 de la tarde y tú no quieres sentarte a ver eso, el On Demand, por supuesto, se tomó la vida. Entonces también quedan todos los capítulos disponibles en YouTube, en Spotify. Excusas no hay para perderte All You Need Is Love. Oye, partamos con una pregunta antes de ir con nuestras entrevistas para estimular un poquitito la cabeza. ¿Por qué hay pinturas tan caras? ¿Por qué hay pinturas tan caras y qué determina finalmente el precio o el valor de una pintura? Esto es fascinante porque el arte no funciona como otros mercados. No es como el precio de las verduras, por decirlo así. Aquí no prima la utilidad material. Empecemos con lo básico, la escasez. El cuadro más caro del mundo, o el cuadro en realidad, para ser más preciso, que se ha vendido más caro en la historia, se llama Salvator Mundi. Es un retrato de Jesús que se atribuye a Leonardo da Vinci, aunque no hay mucha precisión al respecto, y solo hay un Salvator Mundi. No se pueden fabricar más. Esa escasez artificial, se podría decir, es la base de su valor, 450 millones de dólares. Pero la escasez no es lo único que determina el precio. Hay varias obras únicas que son muy baratas, que valen mucho menos que esta obra única supuestamente de Leonardo da Vinci. La diferencia está en la narrativa, el rollo que hay detrás, el cuento que se cuenta, por ponerlo en palabras simples. El arte caro siempre viene con una historia. ¿Quién lo pintó? ¿Cuándo lo pintó? ¿En qué contexto? ¿Quién lo ha poseído? ¿Dónde ha estado exhibido? Y para su valor y precio, esa historia es tanto o más importante que la obra algunas veces. El economista del arte, Don Thompson, de hecho, dice que cuando compras arte, pagas por estatus y por dar una señal social. Estamos hablando acá del arte más millonario, ¿no? Por supuesto. Y el arte se ha convertido en una clase de activo social en ese sentido también. Hay especulación, es un activo financiero. Los coleccionistas compran obras no solo porque les gustan, sino porque esperan que suban de valor. O sea, al final es como invertir en acciones, pero más lindo, de alguna manera, ¿no? Además, el mercado del arte es opaco. Ya has escuchado tú, las personas que tienen estatuas de repente en sus casas, ya que son cuestiones de repente bien tránsfugas. Bueno, las transacciones son privadas, entonces eso permite manipulación y especulación que en otros mercados serían ilegales o fiscalizados quizás de manera mucho más rigurosa. Así que una pintura no tiene necesariamente un valor intrínseco, aparte de lo que costó los materiales para pintarla, ¿no? A diferencia de una casa o un auto, una pintura solo tiene el valor que colectivamente acordamos que tiene. Y si nadie puede comprar una pintura porque es demasiado cara, ¿pierde valor acaso? No, pues. Justamente porque con el arte es el mundo al revés, podríamos decirlo de alguna manera. A diferencia de otros mercados, una pintura podría valer más si es que nadie puede comprarla. Es como si en el arte millonario compráramos la imposibilidad de que otros lo compren. Acá comienza All You Need Is Love. Te escuchamos. Esto es Conexión Cuántica.
Interactuemos porque esa es la idea de tener redes sociales, @TVUSACH, @RadioUSACH, @USACHoficial y @DiarioUSACH. Es un buen trabalenguas con el que partimos siempre en los programas, me toca decir USACH hasta el cansancio y tú puedes escanear de hecho todas esas redes sociales si es que estás, por ejemplo, viendo por la tele, en el código QR que aparece aquí abajito en la pantalla, como si fuera el menú de un restaurante, te vas directo a todos estos contenidos, si no los amigos de la radio, se los repito, @RadioUSACH, @TVUSACH, para encontrar preguntas curiosas respondidas por los que saben. Como por ejemplo, esta última que subimos ayer. ¿Comemos poco pescado en Chile? ¿Qué dice la experta? Vemos poco pescado. Es real, ¿no es cierto? Y una de las paradojas que hay en Chile. Porque siendo un país con tanta costa, ¿por qué comemos tan poco? Una de las razones por las cuales no ha resultado tiene que ver con la distribución del pescado. ¿Cómo llega? ¿No es cierto? Porque ¿cómo llega a Santiago? Que es finalmente donde hacen los grandes estudios, sí, ¿no es cierto? ¿Cómo llegan? De hecho, muchas veces se traen pescados, que es muy paradójico hoy, ya desde las distintas partes de Chile, se traen a Santiago y desde Santiago se vuelven a distribuir a las regiones. Pero también el pescado tiene esto de que es muy sensible a las temperaturas. Entonces hay todo un tema con la conservación. ¿Cómo llevarlo desde las costas hacia las urbes? Por supuesto, también tenemos ciertas concepciones que tienen que ver con nuestra historia y con esta idea de que los alimentos son símbolos, de que hay ciertos pescados que los menospreciamos. Porque no es lo mismo comer jurel, claro, que comer salmón. Sí. De ahí viene este jurel tipo salmón, ¿cierto? Parte de los temas que conversamos día a día, hablamos sobre las plantas, sobre la ciencia del transporte y también la antropología de la alimentación, que tú dirás que diablo, la antropología de la alimentación, no que la alimentación son calorías. Bueno, de las calorías se encargan los nutricionistas, los antropólogos del cómo comemos, por qué comemos lo que comemos. Y ustedes comentaron esta publicación, vamos a ver ahí para que se hagan famosos 15 segundos de fama en TV USACH. Los amigos de la radio también leemos los comentarios, por supuesto, totalmente al aire. Alguien nos dice: oye, es súper caro el pescado y eso que tenemos harta costa. El miércoles a un precio y el sábado a otro, en la feria. Dice María Vargas Geria, claro, lo que le explicaba justamente nuestra entrevistada Alejandra Alvear, que producto de la hipercentralización que ocurre, muchas veces el pescado que se saca en San Antonio se viene a Santiago y después se devuelve a San Antonio para que se lo coman y eso sube el precio y por supuesto hace que los tiempos de toxicidad, etcétera, se vean alterados. Otra persona comenta: me encanta el pescado frito, pero no lo compro porque está muy caro. Pucha, ¿no? Amo el pescado, pero bajen el precio. Chuta, ¿no? Qué rico el pescado al horno. Ya, ahí tenemos a alguien más optimista, pero te das cuenta que hay una tónica ahí en la relación con el precio. Lo explicaba también la antropóloga. Puede ser una de las razones por las que comemos poco pescado. Pese a tener una costa tan grande, la logística de transporte ha hecho muchas veces que se haga más difícil consumir pescado y también porque despreciamos. O sea, podríamos comer jurel fácilmente, que está en todos los supermercados a un precio súper accesible, pero cuando hablamos de pescado, generalmente pensamos en salmón, reineta, congrio y otros productos que, por supuesto, van a ser más difíciles de acceder. Sigamos con más. All You Need Is Love. Y ahora, ¿quién podrá explicarnos? Vamos a hablar sobre la televisión. Estamos transmitiendo esto por tele y vamos a hablar de la tele. Bueno, también estamos saliendo por la radio USACH, pero en particular hablaremos sobre la televisión infantil. Cómo la televisión puede cumplir un rol para educarnos y cómo ha cambiado también, ¿eh? Porque yo creo que no era lo mismo investigar esto o hablar de esto en los 70, 80, 90 que hacerlo hoy día con YouTube, TikTok y tantas otras cosas. Rayén Condesa, te damos un aplauso. Muchas gracias por estar acá en el estudio, investigador en televisión académica de la Católica. ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Oye, Rayén, yo creo que partiría por lo que decía ahí en la introducción, ¿no? Cuando empezaste, de hecho, investigando esto hace un par de décadas atrás, me imagino, el escenario era muy distinto al de hoy día. ¿Cuál es el rol de la televisión para educar a la población y cómo ha cambiado el último tiempo? Bueno, era muy distinto, no existía de hecho internet, estaba recién comenzando, también los celulares eran muy incipientes, eran tecnologías de élite. Por lo tanto, también en los 90 se produce un cambio importante en Chile por primera vez, en que se piensa a la niñez y a la adolescencia como sujetos de derecho, ¿cierto?, a tener derecho a sus contenidos, la importancia que tiene la televisión para ellos, y empiezan por primera vez a hacerse concursos en Chile para televisión infantil de calidad. Llegan los canales de cable, ¿cierto? Llega el satélite a Chile. Parece prehistórico en este momento, pero eso fue hace pocos años atrás. Y claro, progresivamente va cambiando porque el ecosistema, el escenario en el que hoy día los niños están y cómo ellos se relacionan con los medios es muy, muy distinto. Pero con todo, el principio que nosotros estamos tratando, ¿cierto?, siempre investigar
es ese derecho que tienen los niños según la edad, ¿cierto?, a tener contenidos que sean de calidad, que sean motivantes, que tengan que ver con lo que a ellos les interesa. Y por supuesto, porque sabemos que los medios de comunicación, la televisión o los nuevos formatos son sumamente educativos, para bien o para mal. Claro, y es divertido porque entra ahí en una ecuación donde hasta el día de hoy siempre se habla de cuánto de la educación se da, digamos, en el aula, en la sala de clases, cuánto se da en la casa, es decir, cuánto lo hacen los profes, cuánto lo hacen los papás, pero este medio de comunicación entra ahí como un tercer elemento, ¿no? Una tercera variable que no está en control necesariamente de los papás. Yo creo que ahí hay una gran responsabilidad, ¿no? Cómo se regula, etcétera, pero al final, más allá de televisión, son como los contenidos audiovisuales, podríamos hablar hoy día, porque también en las redes sociales hoy día se sigue haciendo tele, podríamos decir, pero bajo otros formatos, ¿no? ¿Quién decidió o cómo se empezó a incorporar la televisión como un elemento educativo? Porque no sé si siempre fue así, probablemente partió siendo más entretención, ¿o no? Bueno, lo que pasa es que la entretención también hablando de los educa, 60, cuando el boom de la tele, así. Claro, la televisión también puede educar o deseducar desde la entretención, ¿cierto? Desde la información o desde la educación. Permea un poco, ¿cierto? Los mensajes no distinguen según quién es el que los está mirando. Por ejemplo, cuando supimos en un momento que los niños, para tratar de estar más con sus padres, veían teleseries y veían noticieros, y eso no necesariamente está pensado para su edad, es una preocupación social, ¿cierto? Porque, claro, no estaba dirigido a ellos, pero estaban teniendo acceso a ello. Lo importante, hay dos cosas en la pregunta que hace. Una, creo yo, tiene que ver con ¿qué hacemos los adultos con respecto a los medios y a la televisión? Bueno, esto es igual que cuando yo voy a comprar al supermercado o voy a la feria o decido la dieta, la alimentación de una familia, o decido cómo quiero que ellos se hagan ejercicio o no, ¿cierto? Los medios tienen que entrar dentro de las decisiones y las conversaciones de los adultos con los niños. No es algo que, no es un objeto que está ahí, que yo puedo utilizar, por ejemplo, como medio de recompensa o de castigo, como hemos encontrado en algunas de nuestras investigaciones, ¿cierto? Que los padres hoy día utilizan el celular o el acceso a internet, si es que hizo las tareas, o si es que se portó mal o se portó bien, lo que es pésimo como educación. En mi época era muy típico, no va a ver la tele hoy día a la noche. Exactamente, ¿cierto? O sea, entonces se le confiere al medio ese factor de recompensa, de castigo, lo que es malo, desde una perspectiva de la educación. Esa es una cosa, ¿cierto? ¿Cómo nos preocupamos como padres de la calidad de los contenidos a los que los niños y niñas y adolescentes tienen acceso? Esa es una cosa. Y lo otro es que se descubrió, ¿cierto?, desde los años 60, 70 y en adelante, y mucho más hoy día con los avances, ¿cierto?, en la neurología, en la psicología social, en la psicología, cómo es finalmente que los niños se relacionan con los medios y la importancia que tiene que haya contenidos de calidad para sus distintos procesos de desarrollo. Porque las asociaciones de psicología, por ejemplo, en distintos países del mundo, no recomiendan a ciertas edades que los niños estén con exposición a las pantallas, pero también es muy importante, ¿cierto?, velar porque los contenidos de canales infantiles, de productoras infantiles, sí están pensando en la mentalidad, ¿cierto?, y en los intereses de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Y eso los hace educativos, el que yo empatizo, ¿cierto?, y me preocupo de en qué están estos niños y entonces genero contenidos que sean adecuados para ellos, porque, entre otras cosas, ese es un derecho al que Chile se comprometió cuando firmó la Convención Internacional de los Derechos del Niño, ¿cierto? Entonces, ¿qué es que ellos tienen derecho a tener acceso a contenidos de calidad, que les interese, que les motive, y también tienen derecho, ¿cierto?, a grados de libertad de expresión, de decisiones autónomas, por supuesto, según la progresión, su edad y siempre acompañados de adultos, y eso también hace que la televisión haya descubierto en los personajes, ¿cierto?, por ejemplo, de los dibujos animados o de ciertas series, que más que objetos, personajes de ficción, vienen a ser los propios niños, niñas y adolescentes, ¿cierto?, los que tienen un rol, son protagonistas también de los contenidos, porque todos nos identificamos con quienes son más o menos de nuestra edad.
Sí, po. Oye, los niños, por supuesto, no se pueden trazar universales, digamos. Hay niños, niñas, todos con gustos distintos, pero en general, tú me lo querés responder. ¿Cómo se relacionan con la televisión educativa o con los contenidos educativos en general? Porque yo tendería a pensar que lo que le pasa a un cabro de, no sé, 7, 8 años, cuando ve de repente un contenido, hola niños, vamos a aprender hoy día, sienten una distancia un poco por el lenguaje en el que se le habla, ¿no? Que es como el fenómeno que a mí me gusta decirle, el fenómeno como Crash de esta bebida, que habla como jóvenes y dice, vamos a tomarnos, y uno cuando tiene 15, 16 años no se siente interpelado por esa voz de Lolo, ¿no? Entonces los niños a veces cuando le hablan en códigos muy infantiles, ¿cómo reaccionan? ¿Se relacionan bien? ¿Hay ganas de aprender o hay que camuflar ese aprendizaje con entretención? ¿Cuánto les gusta la televisión educativa a los niños o lo audiovisual educativo hoy día según tú? ¿Cuánto enganchan? Lo que pasa es que, insisto, yo creo que la televisión educativa, pensando en la niñez y en la adolescencia, no necesariamente es educativa per se o no cobra los formatos de sala de clases o de lección, ¿cierto? Están implícitos procesos de aprendizaje, de estimulación. No tienes el programa educativo de la tarde. No, es conocer a la niñez, es conocer eso, ¿cierto? Atender a las emociones, cuáles son las historias que van pasando. Así se trabaja en la producción de la televisión infantil, ¿cierto? Y hay ciertos criterios de producción. Se trabaja de partida en equipos interdisciplinarios en la buena televisión infantil, ¿cierto? Donde hay desde apoyos de educadores, de psicólogos, también de productores de los creativos, pero en el fondo tenemos los ingredientes. Sabemos que este programa va para tal edad, que estas son las cosas que son importantes que ellos aprendan, cuán importante es que aparezcan personajes que son significativos para ellos adultos o no, cuánta autonomía se le da a estos personajes, las aventuras que viven, las historias que van a pasar, cómo las vamos a representar, cuál es la relación con la vida real, cuánto es que ellos saben distinguir qué es ficción y qué no es ficción. Pero claramente, si estoy pensando en una serie para personas de 15 años hoy día, en 2025, tengo que ir, ¿cierto?, a investigar, hacer un reporteo básico de cuáles son esas historias que los convocan, que les significan, porque si no, no voy a llegar a ellos. Claro, el productor de 30, 40 años probablemente le habla muy bien a alguien de 30 o 40 años con sus intereses, pero hay que entrar a picar para saber, bueno, cómo es esta audiencia que no conozco, en definitiva, ¿no? Claro, claro, o sea, es un mandato. Cuando uno hace televisión, cuando uno produce, uno se debe a los públicos, ¿cierto? Debe investigarlo. Exactamente, entonces uno tiene que saber también en qué están y qué es lo que se necesita hoy, ¿cierto? Porque sí, efectivamente la televisión es un medio muy, muy poderoso. Entonces, si yo a través de la entretención, por ejemplo, voy a tratar el tema de la convivencia o de cómo se hace un buen uso de las tecnologías, o quiero que nuestras nuevas generaciones no se acostumbren a la funa, por ejemplo, tengo que hacerlo a través de una historia. No voy a ir a hacerlo como se haría en un colegio necesariamente, o atender a lo que dice la ley o algo. Tengo que permear en cómo viven esa experiencia los niños, que se identifiquen con los personajes y que tomen partido, ¿cierto? Y que la resolución de la historia sea responsable. Por eso es tan complejo que hoy día muchos de estos, sobre todo los adolescentes, ¿cierto?, van a las redes a buscar respuestas de cuestiones existenciales que les están pasando, que nosotros podríamos tratar, ¿cierto?, en programas de televisión de alta calidad, pero que hay ahí como una suerte de, ¿sabes?, de divorcio, de discrepancia. De hecho, nosotros en un último estudio financiado por la Agencia de Ciencias sobre cómo los jóvenes se informaron para votar el primer borrador constitucional, más de un 60% de ellos buscó en las noticias información que le interesaba sobre el texto constitucional. No es que no estuvieran ni ahí, estaban ahí. Lo que pasa es que no encontraban que los temas que trataran los periodistas o que se trataran en los medios tuvieran que ver con lo que ellos estaban buscando. Entonces, ¿qué pasó? El tratamiento generaba una distancia, ¿no era que la omisión de temas? O sea, como que no estaba lo que a ellos les interesaba. Y entonces iban muchos los influencers o conversaban entre ellos, o aquellos que tenían en las casas conversación política sobre las cosas, bueno, tenían más posibilidad, más chance, ¿cierto?, de discutir, de tomar decisiones. Pero si no, lo que pasa es que cuando están esos vacíos de intereses, ¿cierto?, informativos o de motivaciones que le interesan a las nuevas generaciones, ¿quiénes las toman? Las toman, ¿cierto?, las industrias culturales desde perspectivas más de burbujas de contenido, ¿cierto?, o la desinformación, o la información falsa, o los retos virales, un montón de cosas que en el fondo distorsionan lo importante que es lo que les está pasando a estos jóvenes.
Ahora tú decías, los jóvenes adolescentes, en el caso puntual, digamos, del tema constitucional, pero supongo que se puede extrapolar, se están quedando afuera entonces del consumo de televisión porque no están hablando de lo que les interesa, como por ponerlo en palabras sencillas, ¿no? ¿Qué les interesa? ¿Cuáles son los intereses que la televisión de ahora no está sabiendo leer? Y que quizá en el pasado leía mejor, no sé. O realmente nunca lo ha leído muy bien. Bueno, ¿a los jóvenes dices tú? Sí, a los jóvenes, niños, niñas, adolescentes, hoy día, ¿qué les interesa su consumo? ¿Por qué se ve guiado, digamos? Mira, ellos se sienten en general, bueno, no voy a generalizar porque es muy distinto hablar de niños, adolescentes o de jóvenes, ¿cierto? Claro. Es un rango muy amplio. Pero en general te diría que cosas que están sucediendo, que los medios no están incorporando necesariamente, es la soledad. Ese es un factor epocal, digamos, de época, muy importante, ¿cierto? La mayoría de los niños están con personas que a su cargo que trabajan, ¿cierto? Tienen mucho exceso también de demandas de performatividad, de una sociedad más de la competencia, todo. Entonces, ser como se espera que sea. Claro, por ejemplo, también son muy sensibles a lo que está pasando con el medio ambiente. Ellos tienen, también porque tienen mayor formación científica en los colegios, entonces se dan cuenta, o porque tienen mucho contacto con animalitos, con mascotas, entonces tienen una sensibilidad más hacia la naturaleza, esta nueva generación, y ven una suerte de discrepancia con estos adultos, ¿cierto?, que no se hacen cargo. También tienen interés, fíjate, en lo político, en la formación ciudadana. Les preocupa mucho la inteligencia artificial, también qué es lo que va a pasar con ellos como personas, si es que van a lograr llegar a estudiar algo para lo que, o sea, cómo es su futuro también les interesa muchísimo, ¿cierto? Bueno, es normal también que, por ejemplo, si pensamos en los adolescentes... En general, porque son temas bastante postmateriales, ¿eh? Medio ambiente, soledad, salud mental, no están pensando, digamos, que es como una cuestión más de adulto, ¿no? El cómo llegar a fin de mes, por ejemplo. Claro, bueno, pero lo viven pues en muchas familias. Indirectamente, ¿cierto? Pues sí. Claro. Indirectamente, entonces todo permea, la dinámica familiar, la dinámica de una sociedad permea, por supuesto, a lo que le pasa a ellos, el no poder salir a jugar. Por ejemplo, es otro tema, ¿cierto? Nosotros en una comisión de desafíos del futuro sobre niñez, ¿cierto? Tuvimos un capítulo de varios investigadores que nos hablaban sobre esa restricción que tienen hoy día las nuevas generaciones de no poder ocupar el espacio público de manera tranquila, ¿cierto?, de manera segura. Y también, bueno, muchos viven en este mundo híbrido de las redes, en el que hay mucha exigencia para personas que están en desarrollo de estar en las redes, ¿cierto?, de responder a los cánones de las redes, de externalizar el que tú socializas hoy porque tienes más like o menos like, o de pronto porque eres excluido, por ejemplo, de un grupo, si es que no tienes el último celular, sí, o si es que no tienes WhatsApp, o un montón de cosas. Entonces son muchos los estímulos que tienen ellos, y poca la educación que tenemos los adultos con respecto a estas etapas y a estos fenómenos que están sucediendo, como para acompañarlos, para conversar con ellos. Simplemente tratamos muchas veces de restringir, como te decía, recompensar o castigar por el tema del uso de las tecnologías. Y bueno, y en Chile, lamentablemente, los fondos públicos de televisión infantil, que desde los 90 financiaron televisión de calidad para niños, o sea, la categoría televisión infantil empieza a existir, se empieza a reconocer, y creció bastante, ¿cierto?, en un momento, vuelve a quedar absolutamente jibarizada frente a estos fondos. Entonces es muy difícil también, desde lo local, desde Chile, producir contenidos de calidad, a pesar de que tenemos éxitos, ¿cierto?, transgeneracionales, como 31 Minutos, ¿cierto?, que tiene un éxito global desde el año 2005, 2006, que hoy día está lanzando una película. De hecho, sobre eso, Rayén, te quería contar porque tenemos preguntas fascinantes acá en este programa, te habrás dado cuenta, pero también tenemos juegos. ¿Ya? Como por ejemplo... ¡La Pecera!
Y le interrumpí justo porque acá en esta pecera hay varios papelitos Yo no relacionados sabía esto. con... Esa es la idea del juego, sorprender, Ya, sorprender. me parece. Pero como dicen los profes también, a través del juego se aprende mucho mejor. verdad. Entonces, cada uno de los papelitos que hay acá, Rayen, se corresponde con una frase, una afirmación que puede ser provocadora o cierta, Ya. que yo voy a decir a la cámara, y la idea es que si a ti te parece que eso está equivocado, está en desacuerdo, profundizas y dices por qué. Siempre todo esto relacionado con la televisión y la educación infantil, digamos, a través de la televisión. Ya. Y si lo que digo te hace sentido y crees que es correcto, lo confirma, por decirlo así, y también profundizas. ¿Te Ya. parece? Sacamos un papelito entonces de la A pecera. ver. Estamos conversando con Rayen Condesa, investigadora en televisión y académica de la Universidad Católica. A ver, ¿qué es lo que nos dice la pecera? 31 minutos revolucionó la tele. ¿Qué dice la experta? 31 minutos revolucionó la tele porque tiene muchos elementos, ¿cierto? Primero que todo, mezcla, es una suerte de sátira que tiene la particularidad que apela tanto a los adultos al estar, ¿cierto?, en un set de televisión y de noticias, por una parte, como te decía, ¿cierto?, en la misma época que nosotros sabíamos desde los estudios del Consejo Nacional de Televisión que los niños ven las noticias con sus padres, eso es uno. Los personajes, que además son marionetas, tiene cada uno de ellos una personalidad muy definida, ¿cierto? Está estudiado, y cómo también ellos interactúan los unos con los otros. Tiene además el elemento musical, y esas canciones, ¿cierto?, que son, además de ser locales, tienen mucho que ver con cosas que le pasan a los niños en la vida cotidiana. Entonces, esos personajes bien pueden ser niños, ¿cierto?, como pueden ser también adultos. Pero además las canciones pegajosas, pero por ejemplo, canciones entrañables como Devuélvame la pelota, nos está simbolizando, ¿cierto?, representando lo que efectivamente nos pasaba a cualquiera de nosotros, de lo que es ser niño, ser ruidoso, el derecho al juego, jugar. ¿A quién no le pasó que en algún momento, ¿cierto?, no se enfrascó ahí con alguna discusión, alguna maldad que le hicimos a algún vecino o vecina? Es no un sé. programa que aborda temas serios, pero no se toma tan en serio al final. Claro, claro. Pero lo que pasa es que en el lenguaje, que es más directo, que es más horizontal, que es humorístico y todo, ¿cierto?, concita la atención, y también yo creo que considera uno de los primeros programas que consideran los niños también como personas activas, inteligentes, ¿cierto?, curiosas, que comprenden ese humor también. Entonces es un acierto desde todo punto de vista, y además que el manejo de las marionetas es fantástico, está muy bien hecho. Rayen Condesa, investigadora en televisión académica de la Universidad Católica. Oye, muchas gracias por estar acá, te damos un aplauso. Muchas gracias por tu visita, que estés muy bien. Ya pasó el tiempo. Pasó el tiempo haciendo Mira. televisión en vivo. Sí, muy entretenida la conversación, muchas gracias. Gracias a ti, Rayen. Seguimos nosotros con más, ¿les parece? All You Need Is Love. La máquina del tiempo. Estamos hablando de la televisión. Ahora nos hacemos la siguiente pregunta en la máquina del tiempo. ¿Cómo eran los teléfonos en la antigüedad? Viajemos en el tiempo para descubrirlo, ¿te parece? En una primera etapa, las primeras ideas de comunicación a distancia, podríamos decir que aparecen en Egipto, Persia, Grecia. Había mensajeros, sistemas postales tempranos, que fueron los primeros intentos organizados de transmitir mensajes a distancia. Se usaban en esa época antigua señales visuales como fogatas, espejos, semáforos ópticos. No sé si tú conocías un semáforo que no tiene nada que ver con el semáforo que hoy día está en la calle, pero se llama el heliotropo. Era griego, googlealo. Heliotropo, un semáforo óptico. En China se empleaban tambores de comunicación, y en culturas americanas, tambores habladores. Literalmente se llamaban, de hecho, talking drums, porque les pegaban y hacían como y hacían distintas notas. Entonces era como que el instrumento estuviera comunicándose de alguna manera. Entonces, a través de un instrumento nos comunicábamos, anticipando entonces la idea de transmitir información codificada, como es hoy día. De hecho, avanzó el tiempo, y en la Edad Media, el Renacimiento, se desarrollaron ya torres de señales y sistemas de banderas para la comunicación en esa época militar a larga distancia. Todavía no mandábamos, digamos, radiofrecuencias como era hoy día, que nos permite conectarnos con alguien de China desde Santiago, pero sí, si es que veías esa banderita en altura, te comunicaba algo a larga distancia. En el siglo XVIII vio el surgimiento del telégrafo óptico del señor Claude Chappé en 1792, que es el primer sistema de comunicación
comunicación rápida basado en códigos visuales. Podríamos decir que esto marcó un antes y un después. De acá en adelante nos acercamos mucho más a lo que hoy día conocemos por teléfonos, en cuanto a comunicarnos instantáneamente y en todo el planeta. De hecho, a inicios del siglo XIX, el telégrafo eléctrico, Morse, conocido popularmente en 1837, convirtió señales en impulsos eléctricos, que fue un paso clave hacia la invención del teléfono. Se realizaron experimentos para transmitir vibraciones y sonido por cable y finalmente llegamos a la invención del teléfono eléctrico del señor Alexander Graham Bell en 1876, aunque hay ahí algunas polémicas que parece que se inspiró en un diseño que otra persona había publicado un poco antes, ¿no? Pero como la historia de los que ganan, yo te estoy contando acá la versión oficial, todos dicen que es Graham Bell con matices. Ahí puedes investigar más si tu curiosidad lo amerita. Y eso marcó el inicio de la telefonía moderna. El siglo XX, de hecho, introdujo el teléfono de disco, ese que se devolvía, después el de botones y finalmente la telefonía móvil analógica, que sabías tú partió con el 1G. Hoy día algunos tienen teléfonos 5G, yo tengo un teléfono viejísimo que apenas me llega a 4G, pero partimos con el 1G, luego llegaron las redes 2G, 3G, 4G y 5G, convirtiendo el teléfono en un dispositivo digital con datos, internet y multimedia. Cuando lo presentó, de hecho, Steve Jobs, el primer iPhone, es genial, podría buscar también eso en internet, dice, hoy día vamos a presentar 3 productos. Y la gente, oh, wow, algo para escuchar música, la gente pensaba un iPod. Algo para llamar, y ahí la gente dice, oh, wow, y algo para navegar por internet, que la gente habrá creído que era un computador. Y de repente dice, y todos estos productos son uno solo, y lo saca del bolsillo, y tenía el primer iPhone, y la gente, wow, se vuelve loca, de verdad, es un viaje cultural, un salto, ir a un mundo en el que nos impresionábamos por condensar todo esto en un aparatito tan pequeño que cabe en el bolsillo, y hoy día es la normalidad absoluta. Existen múltiples tecnologías, smartphones, voz IP, videollamadas, telefonía satelital y dispositivos conectados con el internet de las cosas. Puedes llegar a tu casa, decir prende el aire acondicionado y gracias a un teléfono móvil probablemente lo vas a lograr sin problema. Cosa que los persas antes con sus banderas y distintas cosas no podían lograr. Mira cómo ha cambiado el tiempo. ¿Cómo eran los celulares en la antigüedad? Ahí lo tienes. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con más All You Need Is Love. Hagamos la corta. Ciencia al paso. Seguimos con más ciencia, el aplauso del público imaginario que tengo en mi cabeza llega hasta ustedes a través de TV USACH y también la radio USACH 94.5 FM completamente en vivo. Recuerda, de lunes a viernes, 11 de la mañana al mediodía, 2 entrevistas todos los días, contenido científico de sobra, como por ejemplo esto que te voy a decir ahora, un estudio de la Universidad de Cambridge que analizó a más de 3.800 cerebros de personas entre 0 y 90 años mediante resonancias magnéticas que mapean las conexiones neuronales. Con esta investigación determinaron que habría un total de 5 edades, entre comillas, del cerebro humano. De hecho, esto le podría interesar a nuestro próximo invitado que ya está ahí conectado, porque vamos a estar hablando del cerebro en breve. Y esto, como te decía, identificó 4 puntos de inflexión que marcan grandes cambios en la organización en las redes cerebrales. Un aspecto clave porque la conectividad está relacionada con trastornos neurológicos, mentales, del neurodesarrollo. Entonces, conocer estos hitos permite distinguir entre cambios esperados, o sea, era normal que ocurriera esto, y señales de posibles enfermedades. El primer punto de inflexión ocurre alrededor de los 9 años, que es cuando se consolidan las redes neuronales, sobreviven las sinapsis más activas y aumentan tanto la materia gris como la blanca. Con la pubertad llegan cambios profundos en la cognición, el desarrollo socioemocional y la conducta. La segunda etapa se extiende aproximadamente desde los 9 años hasta los 32. Ahí la organización del cableado cerebral, por decirlo así, se estabiliza, las conexiones se refinan y se vuelven más eficientes. El siguiente aparece a los 32 años, cuando se produce la mayor reorganización de toda la vida. Coincide, de hecho, con el pico de maduración de la sustancia blanca, el máximo nivel de conectividad y una posterior ralentización de los cambios neuronales. De ahí surge la etapa más estable, que sería la tercera, entre los 32 y los 66 años, que coincide con una meseta en inteligencia y en personalidad. Eso de que no podemos cambiar, cuando te dicen, oye, ¿por qué no le reclamáis a tu abuelo que todos los días hace esta cuestión, que es tan molesta y no sé qué, o tu abuela que esto otro? Y uno dice, no, pero ¿qué si ya no lo vamos a cambiar, ya, pues con la... Bueno,
entre los 32 y los 66 años se da una meseta de personalidad y de inteligencia. Luego, desde los 66 años en adelante aparece una nueva etapa que se relaciona con deterioro cognitivo, un mayor riesgo de demencia e hipertensión, lo que marca el inicio del envejecimiento cerebral en esta etapa que está entre los 66 y 83 años. Y la última etapa comienza alrededor de los 83 años, caracterizada por una mayor dificultad de comunicación entre áreas del cerebro, aunque los datos son muy escasos. Mira qué interesante, las 5 edades del cerebro humano. Fue un estudio de la Universidad de Cambridge que analizó a casi 4.000 cerebros de personas entre 0 y 90 años, y de hecho entre las interpretaciones, la autora de este artículo dice que comprender estos cambios puede ayudar a explicar variaciones en cognición, conducta y vulnerabilidad a distintos trastornos según la edad. ¿Qué te parece? Interesante. 5 etapas tiene nuestro cerebro. La primera, entonces, ocurre alrededor de los 9 años, después otra desde los 32, después de los 66 en adelante y la última a los 83 años. Seguimos con más. All You Need Is Love. El que sabe, sabe. Y el que no conduce. Hablemos sobre el cerebro. Te estaba contando recién, estábamos ya hablando de aquello, pero ahora desde otro lado, que se llama la neuroepigenética. ¿De qué se trata esto y cómo nos podría ayudar a detectar, por ejemplo, maltrato infantil en la saliva de una persona? Lo vamos a conversar con Eduardo Canepa, el director del Laboratorio de Neuroepigenética de la UBA, también investigador del CONICET. Te mandamos un aplauso a la distancia, Eduardo. ¿Cómo te va? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme para charlar. Oye, Eduardo, primero partamos para que la gente entienda qué es la epigenética. ¿Es verdad esto que el ambiente puede modificar tus genes y realmente cambia la secuencia del ADN? ¿O cómo cambia el ambiente de nuestros genes? Bueno, no es que cambia la secuencia de los genes, ¿no? Nosotros tenemos en todas nuestras células el DNA, el ADN, digamos, que es el genoma. Y este genoma es el que lleva la información para sintetizar las moléculas funcionales que van a hacer que nuestro organismo funcione y haga todas las funciones, digamos, que nos hacen ser un ser humano, digamos. Pero si bien todos, casi los humanos, prácticamente tenemos la misma información genética, por eso pertenecemos a la especie humana, el ambiente en el cual nos desarrollamos, donde vivimos, donde trabajamos y aún donde envejecemos, es distinto. Entonces, esa adaptación a ese medio ambiente en el donde nos desarrollamos, donde vivimos, se logra a través de estas modificaciones epigenéticas, de estos mecanismos epigenéticos, que no modifican la secuencia de bases, pero sí lo que modifican es cómo se va a expresar esa información. Es decir, con el mismo libro, con la misma información, la podemos expresar de distintas maneras, de modo de adecuarnos al ambiente que nos toca vivir y, digamos, desarrollar nuestras actividades. A ver, Eduardo, Sí. Veamos un ejemplo que se te puede ocurrir para que la gente entienda muy bien. Someterse a mucho estrés, por ejemplo, durante la infancia, por mucho tiempo. ¿De qué manera podría afectar a nuestros genes? ¿Esto es medible? Es decir, si yo veo, de alguna manera, ¿voy a ver este cambio genético? O como tú decías, tiene que ver más con la manifestación. Bueno, uno inmediatamente lo que puede haber es la manifestación, digamos. Y lo que me parece que lo interesante de estos estudios epigenéticos, de estos mecanismos epigenéticos, es que nos hacen comprender un poco más que estos mecanismos epigenéticos son un mecanismo que se ha desarrollado a lo largo de la evolución y que nos permite adaptarnos al medio ambiente y no verlo como algo patológico o psicopatológico, en el sentido que muchas veces estas manifestaciones, que son a veces consideradas desvío de la normalidad, ¿sí?, son manifestaciones de comportamientos que hacen que una persona individual se adapte al ambiente en el que le tocó vivir, y no ser manifestaciones patológicas de eso. Esto se logra justamente con estos mecanismos epigenéticos. Se ven, bueno,
se ve la manifestación, el comportamiento de depresión, de ansiedad, de un poco más de agresividad, etcétera, que puede ser visto, como te digo, desde un punto de vista psicopatológico, pero también puede ser visto esta agresividad, por ejemplo, de tener un grado de defensa, ahí quizá violento, ¿no es cierto? Oye, Eduardo. Entonces, sí, no se puede, se ve la manifestación, pero hay que estudiar a nivel molecular e interpretar estas modificaciones, ¿no es cierto? Eso lo que dijiste, estudiarlo a nivel molecular me interesaba, porque toda esta influencia que tiene el entorno en distintas etapas de nuestra vida y dejan una, comillas, huella genética en el cerebro, afectando su funcionamiento, esa, comillas, huella genética tiene un correlato biológico, fisiológico, es decir, ¿se ve representado en cambios biológicos, fisiológicos en nuestro cerebro? Exactamente, se ve representado en esos cambios que vos decís. Primero es el ambiente, modifica, cambia estos mecanismos epigenéticos, crea estas modificaciones sobre el DNA. La manifestación la primera es que la expresión, la síntesis de moléculas funcionales cambia, ¿sí? En el sentido de, con esos cambios van a permitir que el organismo se adapte mejor a ese ambiente. La manifestación es la conducta, digamos, lo que se ve, lo que se exterioriza, son los cambios en la conducta. Oye, Eduardo, vamos ahora porque quería preguntarte sobre este titular, en realidad, que leí, que me voló la cabeza, y por eso estamos haciendo esta conversación, que tiene que ver con un método para detectar el maltrato infantil en la saliva. ¿Tiene algo que ver con todo esto que hemos estado comentando? Es decir, ¿en la saliva habría algo de esta huella que hemos estado diciendo? Bueno, estas huellas se producen en todas las células del organismo. En la saliva nosotros secretamos comúnmente células epiteliales, o sea, de la mucosa epitelial de la boca, y también algunas células de glóbulos blancos, sobre todo de la sangre. Estas son secretadas normalmente en todas las salivas. Estos mecanismos epigenéticos se modifican de distinto modo todas las células del organismo, incluso aquellas que son secretadas en la saliva. Entonces, uno podría, obviamente no directamente, sino a través de comparaciones con grupos, por ejemplo, de niños, niñas o adolescentes que no han sido expuestas a maltrato, uno podría detectar o determinar la presencia de ciertas modificaciones epigenéticas, particularmente la metilación del ADN, el agregado de un grupo metilo al ADN, y este grupo metilo estar asociado a distintos eventos de maltrato que ha recibido este niño o niña. Oye, Eduardo, ¿y cómo se determina qué es maltrato? Porque asumo que hay muchos estresores que podrían generar una huella, no sé si similar o no, pero ahí viene mi duda. Pienso, no sé, un niño que cuando chico le tenía mucho miedo a los payasos, por ejemplo, e iba mucho al circo, entonces generó un estrés porque siempre el circo lo estresaba, tenía un vecino que era payaso, ya qué sé yo. Perdón el ejemplo ridículo, no se me ocurrió otra cosa. Pero un niño que pasó por algo muy estresante en la infancia y de repente yo, si en la salida veo la muestra, ¿qué es lo que me hace decir, no, sabes que esto no fue un estresor de otro tipo, sino que fue maltrato infantil? Está perfecta tu pregunta y es absolutamente pertinente. Te cuento un poco cómo fue el desarrollo del proyecto. El desarrollo del proyecto es, tenemos un grupo de niños y niñas, digamos, que recibieron maltrato, y porque esto lo sabemos positivamente, porque son niños que concurren al hospital Elizalde, que es un hospital de niños de la ciudad de Buenos Aires, y que tiene una unidad de denominado de unidad de violencia familiar, que es donde concurren estos niños, ¿no? Y también con un grupo de niños y niñas que denominamos control, que son niños que no han recibido maltrato. Estos están pareados en sexo, edad y distintas condiciones socioeconómicas. Pareado quiere decir que más o menos tratando de ser lo más exacto posible, tanto la edad, el sexo y condiciones socioeconómicas son muy similares. A estos niños se les hace distintos estudios psicométricos, es decir, que analizan condiciones de cómo viven,
como, digamos, el nivel socioeconómico de su familia, etcétera, distintos parámetros que nos permiten cuantificar, digamos, y controlar covariables, es decir, factores que podrían afectar lo que vos decís, digamos, ser también factores que afectan esta metilación del ADN, claro, que modifican esta metilación. Entonces, uno con esto hace un estudio estadístico, digamos, muy precisos, muy exactos, y en el cual podría determinar aquellas marcas epigenéticas, aquellas metilaciones del ADN que provendrían exclusivamente del requerido. Obviamente esto tiene un 100% de certeza, no, como todo análisis biológico, y también como los análisis psicológicos va a tener un cierto grado de variabilidad, pero bueno, la idea es que estas marcas que acerquen a un 80-85% de certeza. Esto es lo máximo que uno podría aspirar. Entonces, este método podría servir como complemento, obviamente, para otros ensayos. No viene a reemplazar ningún. La idea no es reemplazar lo que ya está, sino que sirva como un complemento para verificar con una muestra biológica, un ensayo biológico, que sirva una prueba más del maltrato recibido. Oye, Eduardo, y dos preguntas en una. Primero, para que la gente se lo imagine, o cómo te lo imaginas tú, que esto sería en la práctica. ¿Habría un hisopado o en realidad es escupir en un frasquito? ¿Cuánto se demora esa muestra en ser analizada? Toda esa parte como técnica de laboratorio, esa es como una pregunta. Y lo segundo, hablabas de un 80-85%. Bueno, ¿qué pasa si da un falso positivo? ¿Qué es lo que me estaría diciendo esta muestra? Que igual puede que haya estrés crónico y que eso confundió un poquitito el resultado, digamos. Exactamente. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, es tomar saliva con una muestra que se denomina por babeo, es decir, juntar la saliva en la boca, que normalmente se produce, y en lugar de tragarla, mantenerla en la boca y luego volcarla en un frasquito, claro, en un tubo, en un tubito, claro, y eso se lleva a analizar. Se analiza con un método que se llama, bueno, el estudio de la metilación del ADN, y eso puede llevar 2-3 días. El proyecto, obviamente, como está en etapa de investigación, es mucho más largo, porque, bueno, hay que determinar cuáles son las marcas epigenéticas, cuáles son las metilaciones del ADN que están directamente relacionados con un maltrato, ¿sí? Ya. Y en segundo lugar, bueno, obviamente toda prueba biológica y cualquier prueba biológica tiene un cierto grado de certeza, ¿no es cierto? Por supuesto puede dar lugar a falsos positivos. Bueno, como vos decís, también puede ser o el error del método o algún otro tipo de estrés que no sea definitivamente maltrato, ¿no es cierto? Ya. Pero sí relacionado con alguna otra situación estresante. Lo que pasa que, bueno, por eso decimos que no viene a reemplazar nada, sino que esto sumado, esta evidencia, sumada a otras evidencias de tipo psicológico, etcétera, bueno, siempre agregan un mayor grado de certeza en conjunto si todos apuntan hacia la misma dirección. Claro. Eduardo Canepa, te habrás dado cuenta, tenemos en este programa preguntas fascinantes, pero también tenemos juegos, como por ejemplo... ¡La ruleta! Y ya tengo la ruleta sobre mi escritorio. Tú te preguntarás, Eduardo, ¿de qué se trata esto? ¿Me van a pillar? ¿Me van a...? No, no te preocupes, porque cada uno de los colores de esta ruleta se corresponde con una pregunta que tendría una persona que tú podrías responder desde la epigenética, es decir, cómo nuestro entorno puede afectar nuestro cerebro y tanto más. ¿Te parece que giremos la ruleta y cuando aparezca en un color, la digo a la cámara y tú respondes lo mejor que puedas? ¿Te parece? ¿Cómo no? Giramos la ruleta entonces a la cuenta de 1, 2 y 3. Estamos conversando con Eduardo Canepa, director del Laboratorio de Neuroepigenética de la Universidad de Buenos Aires e investigador principal también del CONICET sobre epigenética. Veamos dónde se detiene la ruleta. Hoy día le tocó el color, a ver en la pantalla, parece que rosado, ¿no? O rosa, sí, rosa Barbie, de hecho. Combina con nuestro color de ahí del generador de caracteres, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Donde está el nombre de Eduardo, es el mismo color, el color rosado. Ya, veamos qué pregunta se corresponde con el color rosado para Eduardo Canepa. ¿La pobreza afecta el cerebro? Responde el experto.
muy intensamente, muy intensamente. Es uno de los factores, digamos, que por ser multidimensional, porque no solo es pobreza no tener para comer, sino vivir seguramente en un ambiente tóxico, con escasos estímulos visuales, sensoriales, culturales, etc. Todo eso hace que la pobreza sea uno de los factores causantes de mucho estrés, digamos, y por lo tanto modifica el desarrollo del cerebro y la capacidad de ese cerebro de lograr todo lo que ese cerebro en buenos ambientes podría llegar a desarrollar, ¿no es cierto? Eduardo Canepa, director del Laboratorio de Neuroepigenética de la Universidad de Buenos Aires, investigador también principal del CONICET. Te mandamos un aplauso a la distancia. Muchas gracias por estar conectado con nosotros hoy día. Que estés bien. Gracias a ustedes. Un abrazo. Bueno, nosotros seguimos con más All You Need Is Love. Aprendimos muchas cosas hoy día, sí, sin querer queriendo, ¿eh? Sí, entre risas, entre bromas, como se dice, la verdad se asoma, en este caso el aprendizaje. Por ejemplo, te preguntaba al principio del programa, ¿por qué hay pinturas tan caras? Y no me refiero a el color amarillo de Cerecita, no, cuadros. ¿Por qué hay obras de arte que son tan caras? Bueno, es porque el mercado del arte no se rige por las mismas leyes que, no sé, el mercado de las frutas y las verduras. Entonces de repente los precios se disparan, precios opacos, transacciones que no conocemos, inflación, especulación, historias de repente que inflan obras que antes valían mucho menos. Muchas razones para responder esa pregunta. También hablábamos en la primera mitad del programa sobre televisión infantil y cómo ha cambiado también con el tiempo y cómo 31 minutos, que salió también ahí a la colación, ha sido uno de los principales exponentes de televisión infantil educativa de calidad y que de hecho no solamente infantil, sino que trasciende generaciones. Y ahora recién estábamos hablando sobre la epigenética, cómo el entorno puede afectar nuestro cerebro y dejar una huella que va a afectarte, no sé si por toda la vida, pero que al menos te va a afectar. Ese fue el programa de hoy día. Recuerda, como siempre, estamos de lunes a viernes, 11 de la mañana, completamente en vivo por TV USACH, el canal 50.1 de la televisión abierta, también por Radio USACH, la 94.5 FM y TV USACH. También lo encuentras en el cable, Zapping y Mundo Pacífico. Nos vemos en otra, 11 de la mañana, completamente en vivo. Chao, chao.